A golpe de cóctel, así se celebran las jornadas gastronómicas en el IES Matarraña de Valderrobres. Los alumnos de los grados de hostelería han aprendido de la mano de los grandes profesionales los secretos de esta profesión. Estamos en la 26ª edición de las jornadas gastronómicas aquí en el IES Matarraña, un centro que además este año estamos celebrando el 20 aniversario de los estudios de hostelería en la comarca del Matarraña. Entonces estamos de una celebración por todo lo alto y cada mes estamos haciendo diferentes actuaciones para celebrar este aniversario. Intentar motivar a los chicos, que sobre todo para el salto que den a los bares, restaurantes a donde se dirijan, que vean sobre todo lo que hacemos en barra, que es el gran desconocido, digamos, de todo lo que es el gremio de hostelería en general. Y bueno, hemos venido aquí, nos han puesto un reto de un sabor, que era el coco, y de hecho hemos venido con unos cócteles que les hemos hecho exclusivamente para hoy. Y como estás aprendiendo te puedes equivocar, con lo cual no te preocupes. Mira, chicos, este tipo de maniobras, de movimientos que hacen los cocteleros, al final lo vamos a necesitar en algún momento. Y yo creo que me parece genial. Creo que ha sido una oportunidad muy buena, ya que es una charla que está hecha por profesionales. Nos han enseñado todo tipo de materiales, todo tipo de cócteles, nombres, dónde están. Y tener esto para verlo de manera más profesional, pues te abre los mundos y te hace tener más ganas, pues, de descubrir más sobre este mundo y esta formación. Futuros cocineros y camareros cuya formación incluye un servicio diario en el instituto y también para clientes de fuera. Todo lo enfocamos a diferentes ofertas que tenemos, una es la cafetería y otro es el restaurante y bueno, y una tercera que hacemos es comida para llevar, ahora mismo la vendemos a nivel interno para el profesorado. Entonces a lo largo de la semana las clases van enfocadas a preparar esas diferentes ofertas. Todos los jueves tenemos a lo largo de todo el curso un menú de degustación en el que tanto personal del centro como personal que viene de fuera pueden degustar un menú bastante completo que elaboran nuestros alumnos, los alumnos del grado medio de cocina, servido por nuestros alumnos de sala, y dan pues eso, un menú realmente espectacular. Antes de la pandemia, el 100% del alumnado conseguía un empleo cuando terminaba sus estudios de hostelería en el IES Matarraña. Aunque la situación ha cambiado, todos ellos lucharán por seguir el mismo camino. ¿qué es el